Hechos capítulo número 9, verso 32 al 35, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló allí a uno que se llamaba Eneas. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le pusieron todos, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Verso 35 una vez más dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. Solamente esa lectura tendremos. Esta mañana, hermanos, hemos leído esta porción del libro de los Hechos. Créame que vale la pena leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, de alguna manera, es un libro que confronta la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer de Dios. Confronta a los siervos de Dios, confronta a las siervas de Dios, confronta a cada miembro de la iglesia. Este libro de Hechos de los Apóstoles. En este libro encontramos cómo desde su inicio, hermanos, aquellos que honraron al Señor, aguardaron la promesa del Espíritu Santo y fueron inundados y llenos, provocando en ellos algo especial. Y lo que provocó en ellos no fue una algarabía, hermanos, sin propósito. Más bien fue una llenura que produjo no solo en los apóstoles, sino en todos los que estaban congregados ahí. No sé si ustedes saben cuántos estaban congregados ahí. ¿No saben cuánto? Habían como 320 congregados. Qué bárbaros. No habían 120. ¿Cómo 120? Podía ser un poquito más como un poquito menos. No podemos establecer 120. ¿Cómo 120? Pero esos eran los fieles, los que habían honrado al Señor y lo estaban honrando, guardando su llamamiento. Y sobre ellos vino el Espíritu Santo, pero no vino simplemente, hermanos, para hacerlos disfrutar de la gloria de Dios, de la gloria de los cielos en su vida, y hacerlos disfrutar de un éxtasis, de un momento glorioso, momento que para muchos de ellos era como para quedarse ahí. Si ustedes se recuerdan, cuando el Señor va al monte, hoy se le llama el monte de la transfiguración, y se lleva consigo siempre a los mismos tres. Se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Y estando ahí el Señor se transfigura. Pero hay algo maravilloso también ahí. Los discípulos ven
que aparece Elías y Moisés conversando con el Señor. Para ellos ese momento era un momento glorioso y no querían descender de ese lugar. Leemos en esa porción que querían hacer tres enramadas para el Señor y para Moisés y Elías. O sea, las pretensiones de ellos era el permanecer el mayor tiempo posible viendo la gloria de Dios. Cuando el Espíritu desciende sobre la iglesia, ellos no estaban viendo la gloria de Dios, la estaban experimentando en su propio cuerpo, en su propia alma, en su propio espíritu. De manera que esto no dejaba de hacer sentir en ellos el anhelo, el deseo de permanecer ahí postrados, adorando, exaltando al Señor. El problema es que la conversión de un amigo a Cristo tiene un propósito. Y no es el hecho sencillo de darle el perdón y darle su salvación. Va más allá de eso. Como el hecho de que el Espíritu Santo llene la vida de alguien. Va más allá de disfrutar de los bienes eternos, la gloria de Dios en la vida personal. Va más allá de ese momento precioso en el cual no quisiéramos que nadie nos molestara, que nadie nos sacara de ahí. Yo me recuerdo en su momento, estaba en la iglesia en mis inicios. Estaba ahí, hermanos, quebrantado. Y el Señor por primera vez estaba llenando mi vida. Y bueno, o sea, algo hermoso. No quería estar hasta que me llegaron a molestar. Hermanito, adore en su corazón al Señor. Hable para usted. Ese fue un baldazo de agua, hermano. Sí, o sea, ¿por qué? Porque yo no quería que nadie llegara a interrumpirme. Pero Dios es un Dios de orden. Eso es algo que hermanos, que nos hace diferentes a otras iglesias. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y que no podemos propasarnos de esa verdad. No importa cuán hermoso sea el momento que esté disfrutando, no importa. Se llega el momento que hay que callarse. Cosa contraria, vemos iglesias que unos desastres que hacen, hermano. Si por poco y no le dan una trompada a usted si no se quita. Unos desastres que se arman, hermano. Y que hay que darle libertad al Espíritu. Un momento, Dios es un Dios de orden. Pablo dice, si alguien habla en lengua, bueno, que lo más 2, 3 y que las interpreten. Si hay profecía, lo más 2, 3 y ya. Mire qué interesante. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Dicho esto, estaba yo ahí, hermanos, cuando pues así de sencillo me llegan a callar. Sí, ya era. Sí, no se podía, se imagina, porque alguien esté hablando en lengua, hermano, y bueno, dice, hay que mandar un día que vaya a callar este hermanito ya, que alabe al Señor en su corazón. Y cualquiera puede decir, pero hermano, ahí están violentando la libertad del Espíritu. No, estamos siendo ordenados. Dios es un Dios de orden. No importa que alguien esté profetizando. Para eso tuvo el tiempo. Pero hermano, Dios no se manda. No es que claro, nosotros no mandamos a Dios. Pero Él deja las reglas claras. El problema somos nosotros que no entendemos que si Dios nos quiere usar y tenemos una palabra, hay un momento adecuado,
fuera de ese momento, usted tiene que aprender a cerrar su boca. Pero es que Dios me lo puso, sí, tuvo su momento. Y eso parece ser violento, pero eso es lo que hizo la iglesia, ser una iglesia ordenada. Y una iglesia ordenada es una iglesia conocedora de la verdad de Dios. Ahora, en ese momento la iglesia estaba disfrutando la gloria de Dios en su vida, pero no era simplemente para disfrutar, hermanos, en sí mismo. La gloria de Dios tenía otro propósito. Como cuando una obra se da en la vida de alguien, esa obra de Dios no se da, hermanos amados, para el simple deleite, bienestar de la persona. Tiene otro propósito. Y eso es de lo que quiero hablar esta mañana. Es sobre la obra de Dios en tu vida. Es sobre la obra que Dios ha hecho en tu vida. Que esa obra no es para que simplemente nosotros nos deleitemos y disfrutemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque en realidad la obra de Dios en tu vida es la que el mundo espera ver para acudir a Cristo Jesús. De eso quiero hablar. De la obra de Dios, o que la obra de Dios en tu vida es la que el mundo espera ver para acudir a Cristo Jesús. Eso. La obra que Dios ha hecho en tu vida es la que el mundo quiere ver para acudir a Cristo Jesús. O sea, vemos ahí, hermanos, que el propósito no es estar frente a la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. No era disfrutar, más bien era conocer la grandeza, el poder de Jesús, su gloria, su respaldo. ¿Pero para qué? Para conocerlo. Era para que ellos supieran en quién habían creído, para poder así descender del monte y cumplir su propósito para los que fueron llamados, y era la liberación de las almas. La iglesia, al ser llena del Espíritu, hermanos, no se tenía que quedar simplemente con esa llenura, sino que tenía otro propósito. Y era la salvación de las almas. La obra que Dios ha hecho en ti, como en mí, va más allá del bienestar recibido, sino que tiene como propósito también el ¿qué? ¿Ah? No saben cuál es el propósito que tienen. ¿Ah? Y ustedes no saben cuál es el propósito. O sea, no saben. Bueno, tal vez los que se quedaron hubieran estado más atentos. No saben cuál es el propósito. Es que parece que entran en shock cuando se les pregunta ¿cuál es el propósito de la obra que Dios ha hecho en su vida entonces? En relación a lo que he venido hablando. Diga, la salvación de las almas, hermano, correcto. No puede haber otro. Por eso él decía, la obra de Dios en tu vida es la que el mundo espera ver para acudir a Cristo. Este libro de los Hechos, hermanos, este libro, como les decía, este libro es precioso porque es un libro que confronta a todo siervo, sierva de Dios, a todo creyente normal, nos confronta. ¿Por qué nos confronta? Porque nos muestra, porque nos habla de una iglesia, hermanos, una iglesia tremenda.
libro de los Hechos nos muestra una iglesia, ¿cómo decirle? Viva. Una iglesia viva. Eso nos muestra el libro de los Hechos. No encontramos en todo el libro de los Hechos ningún momento, hermanos, de decaimiento de la iglesia, que la iglesia llegara a caer a un nivel tan bajo de perder la visión, de perder su propósito. No. Por el contrario, encontramos siempre una iglesia, hermanos, que era evidente la vida que había en ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban activos, anhelosos de estar en la presencia del Señor. Ellos querían estar siempre juntos. Ellos querían estar oyendo la palabra, adorando al Señor con toda su fuerza. Ellos querían, hermanos amados, siempre ser útiles en las manos del Señor, al grado de que vemos que diaconitos se le paraban a las autoridades religiosas de ese tiempo. Diaconitos, hermanos, diaconitos. Diaconitos conquistaron ciudades como Samaria. Hicieron llegar el mensaje a Etiopía. Diaconitos llegaron a experimentar, hermanos, el poder glorioso en su vida de Dios, siendo, hermanos, o escuchando la voz de Dios diciéndole ve, siendo teletransportado. ¿Ustedes creen que las historias de Star Trek, de las estrellas, de teletransportación, ciencia ficción, hermanos amados, es una invención, hermanos, actual? No, hermano. Y ya la Biblia revela eventos como esos. Elías era teletransportado de un lugar a otro. Felipe fue transportado alrededor de 35 a 40 kilómetros desde donde bautizó al eunuco. O sea, esos hombres experimentaban el poder de Dios en su vida. O sea, y no eran apóstoles. Sabemos una iglesia viva, una iglesia que se congregaba, una iglesia que hacía temblar los cimientos de la religión, los cimientos del pecado. Una iglesia, no hablo de los apóstoles. Vemos una iglesia viva en el libro de los Hechos. Pero encontramos también ahí una iglesia no solamente viva, una iglesia fortalecida. ¿Por qué estaba fortalecida esa iglesia? No estaba fortalecida porque a diario los apóstoles llegaban donde las señoritas a decirle, bueno, hermano, siga adelante, qué bueno lo que está haciendo. Digo señoritas porque esos son los hombres que esperan palmaditas para seguir adelante. Dios para eso nos hizo hombres. Porque no necesitamos impulso de nadie, no necesitamos empuje de nadie, no necesitamos de nada más que del auxilio de nuestro Señor. Esta iglesia era una iglesia fortalecida, hermano. Fortalecida porque había en ellos convicción. No había en ellos anhelos de alcances humanos, reconocimientos humanos. Aquellos que se atrevían a tener eso, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía con ellos? ¿Qué hacía con ellos? Los mataba. Los mataba. Eran expulsados. Esa era tremendo, hermano. Esa iglesia era fortalecida porque de ellos había una convicción, hermanos. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos, hermanos, no tenían otro anhelo sino el estar en la presencia del Señor. A ellos no les importaba si este cantaba o si este no cantaba, si este aplaudía bien o no aplaudía bien. Ellos llegaban personalmente
a derramar su alma delante de aquel que había dado su vida en la cruz. Así de fácil. Una iglesia fortalecida. Pero aparte de ser una iglesia viva, fortalecida, era una iglesia en crecimiento. La Biblia dice que en Hechos 2, 46, no decían tener nada. Todos lo tenían en común, compartían el pan en las casas, se congregaban. La gente podía ver en la vida de la iglesia algo especial. Y dice la Biblia que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. O sea que sí, hermanos amados, las evidencias de una vida en Cristo produce salvación en la vida de los demás. Porque atrae. Porque atrae. Era una iglesia en crecimiento. Iban creciendo, hermanos. Iban creciendo. Creciendo de una manera tremenda. Pero ¿por qué iban creciendo? Porque previamente habían crecido cualitativamente. Habían crecido en su interior. No se puede crecer cuantitativamente si no hay un crecimiento previo en su interior. La iglesia comenzó a crecer porque ellos habían crecido en fe, en esperanza y en amor, provocando esto, un cambio en sus vidas, trasladando esto a los ojos y oídos del inconverso, provocando esto, el anhelo del inconverso de entregarse a Cristo. De manera, hermanos, que la iglesia no crecía solamente por la predicación. La palabra de Dios dice, hermanos, en la carta a los romanos, hermanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia nos revela que el Señor nos ha querido salvar al pecador a través de la locura de la predicación. Pero cuando se dice que Dios ha querido salvar a las almas a través de la locura de la predicación, no simplemente se refiere al acto en sí de la predicación, sino a través de los resultados de la predicación. Cuando alguien que ha creído a Cristo muestra la obra de Cristo en él, está mostrando la palabra de salvación a los demás con su vida. De manera que la iglesia no iba creciendo simplemente por la predicación de los apóstoles, por la predicación de los evangelistas, hermanos, no, para nada. La iglesia iba creciendo también a través de la obra visible. Oiga, a través de la obra visible en la vida de las personas comunes. La gente veía la obra de Dios en los creyentes normales. Veía el cambio que Dios ejercía en la vida de estos creyentes. Hermanos, la gente veía como estos hermanos se amaban, crecían en el Señor, conocían, se congregaban, alababan a Dios con alegría y gozo y veían el cambio en ellos. La iglesia crecía a través del testimonio de los hermanos. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro en este capítulo 9 andaba visitando, hermanos, a los santos. Mire qué tremendo como la Biblia le llama a la iglesia a los santos. A los santos. Y al llegar a ese lugar, hermanos, llegando a la ciudad de Lida, hermanos,
Era una ciudad que no estaba tan lejos de Jerusalén, alrededor de unos 40 kilómetros de distancia, relativamente cerca de Jerusalén. Pedro andaba visitando a unos hermanos por allá y decidió entrar a donde se congregaban otros hermanos en Lida. Y la Biblia dice, hermanos, que allí, en Lida, Dios obró un milagro. Dios obró un milagro específico. Y con ese milagro Dios tenía un propósito. Y era impactar a toda la región, hermanos. ¿Alguien sabe en quién se realizó ese milagro? En Eneas, amén, en Eneas. La lectura de esta mañana nos muestra algo maravilloso. Nos muestra que la obra de Dios en una persona no termina allí, lo que les he venido diciendo. No termina allí. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, pues no termina ahí. No termina ahí. ¿Por qué no puede terminar ahí? Porque siempre lo que Dios hace tiene un propósito. Y lo que les he venido señalando tiene un propósito. La obra de Dios en la vida nuestra no se queda, no se debería quedar acá. Más bien se debe de volver una puerta para que muchos lleguen a Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho debe de ser una puerta, hermano. Una puerta que se abra para que otros lleguen a Cristo. ¿Saben? Este libro de los Hechos no solamente nos muestra que lo que Dios hace en nosotros tiene otro propósito mayor, sino que también el pasaje que hemos leído nos habla que muchas veces se pierde la oportunidad, hermanos. Se pierde la oportunidad. Muchos pierden la oportunidad de encontrarse con Cristo. Fíjense que es bien interesante cuando encontramos que este hombre Eneas, no sé cuántos años tenía de estar enfermo, hermano. Mi Biblia no lo dice. ¿Cuántos años tenía de estar enfermo? ¿Cuántos? 8. Tenía 8 años de estar paralítico. 8 años. 8 años de vivir en una condición, hermanos, lamentable. Era un paralítico. Y ser paralítico era estar en una condición terrible, ¿saben, hermano? En aquel tiempo y en muchos lugares, cuando nace un niño enfermo, generalmente los botan, los tiran a la calle. ¿Y saben por qué? Porque no sirven para nada. Y esa era la cultura antigua. Un niño que naciese enfermo, un niño que naciese mal, era una desgracia para la familia, porque esto representaba una carga. Y generalmente, hermanos, los primeros años cuidaban de ellos, de ahí los echaban a la calle para que fueran y vieran qué hacían. ¿Por qué? Porque iba a ser una carga para ellos durante toda su vida. Porque ¿qué puede hacer un paralítico? De manera que Eneas tenía 8 años de ser un paralítico. No podemos imaginarnos lo que pasaba en la mente de Eneas. Tampoco los años de Eneas, no lo sé. Pero tenía 8 años de estar paralítico Eneas.
8 años de estar postrado en cama, imposibilitado, sin esperanza, desahuciado. Porque no dudo, bueno, no sé cómo pudo haber llegado este hombre a ese estado. Puede ser que en su trabajo tuvo un accidente, se fracturó la columna. Puede ser que un carruaje romano lo atropelló, lo dejó paralítico. Y no dudo que buscaron médicos, pero los médicos no le dieron esperanza de recuperación. Desahuciado, lo mandan para su casa. La familia preocupada cómo le iban a hacer. Él desconsolado, abatido, angustiado, desahuciado por los médicos. Y saber que ya no podía hacer nada por su familia, ni proveerle, ni defender. Eneas estaba mal, no solamente en su cuerpo, estaba mal en su espíritu, en su alma, en todo su ser. Frustrado. 8 años de estar en esa condición. Pero durante todo ese tiempo, no dudo que Eneas fue un hombre, hermanos, que buscaba la forma de salir adelante, hermanos amados, de querer como hacer algo para proveer para la casa, de ayudar en la casa, aunque sea a rastras. No dudo que Eneas buscaba formas. Que si alguien le decía, mira Eneas, ¿por qué no te haces enjuague de esto? Hazte enjuague de lo otro, hazte esto, toma de esto, toma de aquello. No dudo que él también, hermanos, acudía a los consejos que le daban para ver si podía recuperar su salud, su caminar. Pero no lo lograba. 8 años de esfuerzo para ayudar a la familia. 8 años de búsqueda para buscar su sanidad. Pero nada, hermanos. Pero, como les decía, muchas veces perdemos la oportunidad, hermanos, de ser bendecidos. Y no es por otra cosa, sino porque muchas veces somos, como decirle, somos como desinteresados, no en el bienestar, sino en la figura que les voy a presentar. 8 años tenía Eneas de estar enfermo, casi a 40 kilómetros de Jerusalén. ¿Saben que Eneas representa perfectamente, hermanos, a las personas que luchan por salir adelante? Eneas en su estado luchaba por salir adelante, no lo dudo. Pero lamentablemente luchan por salir adelante, pero no buscan a Dios. Así está la gran mayoría de personas. Todos luchando por salir adelante, pero dejando a un lado al Dios del cielo. Eneas, ¿cuántos años tenía Eneas, hermanos, de estar enfermo? 8 años. El Señor Jesucristo, hermanos, alrededor de unos 2 años había muerto y resucitado. Oiga, así como unos 2 años había muerto y resucitado. Antes de este evento, cuando Pedro llega y Dios obra en él, hacía 2 años que Jesucristo había muerto y había resucitado. ¿A qué lo quiero llevar? Al hecho de que, hermanos, durante 3 años y medio, el Señor Jesucristo anduvo recorriendo aldeas y ciudades de todo Israel. Obraba milagros, maravillas, anunciaba la esperanza eterna, hermanos. ¿Y qué pasó con Lida?
Lida no era la excepción. El Señor había llegado por esos lugares, pero ¿qué pasó con Eneas? ¿Que acaso no estaba enfermo Eneas? Eneas tenía 8 años de estar paralítico. El Señor ya había pasado por su región. Él sabía cuándo Jesús pasaba, pero no mostró interés. Así es la gente, esforzándose por lograr algo para la vida, por lograr algo para su salud, pero no muestran interés en Dios. No lo muestran. Y parece irónico, hermanos, porque si anhelamos salud, sanidad, un milagro, no se va a lograr allá afuera, sino en Cristo. Pero ¿por qué esa apatía de las personas? ¿Por qué esa renuencia de acudir al Dios del cielo? No es porque no crean que Dios puede obrar, no. Es que son indiferentes. Es porque no están interesados en una relación con Dios. A pesar de saber que puede haber una posibilidad, ellos no están interesados en una relación con Dios. Cosa diferente encontramos registros cuando el Señor entra a Jericó. ¿A quién se halló en Jericó el Señor, hermanos? ¿A quién se halló en Jericó? No saben a quién se halló en Jericó. Se halló a un ciego. Y ese ciego, cuando supo que el Señor iba a pasar por su lugar, él no era otro desahuciado, arruinado, pero cuando él supo, hermanos, dijo: hijo de David. La expresión hijo de David habla que ese hombre tenía bases espirituales, que ese hombre ciertamente estaba interesado en un milagro y sabía que ese que iba a pasar por ahí tenía poder para obrar un milagro, porque sabía que ese que iba ahí no era cualquier hombre, era alguien con el cual él quería haber tenido una relación especial, y ahora tenía la oportunidad y comenzó a gritar, hermano. La gente lo callaba y le decía: ya callaste, hombre, ya aburrís. Y a él no le importaba, hermano. Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente hipócrita, hermano, porque la gente es hipócrita, hermano. Cuando el Señor dice, pues dice: ¿quién está gritando? Hay un loco, tráiganlo, quiero hablar con él. Miren los hipócritas. Ven, el Señor te llama. Los mismos sinvergüenzas que lo estaban callando, ahora venía, el Señor te llama, te voy a acompañar porque tal vez logro algo a través de vos. Así es la hipocresía de la gente, hermano. ¿Y qué pasó? El Señor obró un milagro. El Señor obró un milagro. ¿Se acuerdan de aquella mujer, hermanos? La cananea. Esa mujer detrás del Señor: ten misericordia, ten misericordia. El Señor no le hacía caso, hermano. Los discípulos ya querían agarrarle, darle un par de trompones y que se fueran. Ya estaban hasta aquí. Y la mujer: ten misericordia, gritando por todas partes, y el Señor no le hacía caso, hermano. Hasta que llegan los discípulos y dicen: mira, maestro, atendé a esta vieja loca porque ya nos está sacando de las casillas. Ya poco falta para que la tromponeemos y la mandemos despachada a la casa. Mejor atiéndala antes que nos haga reventar. Y llega la mujer: Señor, ten misericordia. Y el Señor le dice: mira, hombre, ¿qué no entendés? No te he hecho caso, no te he parado bola para que me sigas molestando, hombre. No es correcto darle la comida de los hijos a los perros, hombre. Tú eres una perra, no mereces nada. Eso es lo que le dijo el Señor. Tú eres una perra, no mereces nada.
Esto es solamente para los hijos, para los escogidos, para Israel. Tú eres una cananea, hombre. Sí, eso fue lo que le dijo el Señor. Ajá, y el Señor, ¿qué tal si qué hubiera sentido usted, hermano, con una respuesta de esa? Con el cristianismo de hoy en día, hermanos, ay, Dios se derriten ahí. Y al irse, ay, qué barbaridad, viera, y dice que es cristiano, ay, viera cómo me trató. Y yo pensé que al llegar a la iglesia iba, no, yo ya no vuelvo. Ay, hermano, pobrecitos, hermano. ¿O no dijera usted así después de haber sido tratada como perro, como perra? ¿Sabe una cosa, hermano? El hombre, la mujer que sabe lo que quiere, no le importa lo que le hagan, lo que escuchen, lo que le digan. Esos hombres y mujeres están enfocados en una sola cosa: arrebatar de las manos del Señor un milagro que tantos necesitan. Por eso la Biblia dice, hermanos, que los valientes arrebatan los cielos. Y la mujer le dijo, mira, sí está de acuerdo, yo soy una perra, está excelente, y estoy de acuerdo, sí, pero ¿sabes qué? En la casa de los amos hay perros, y los perros comen de la migaja, de la comida de la familia, y yo no merezco estar a la mesa. Soy una perra, está bien, pero aunque sea las migajas de tu gloria, deja caer para que yo las tome y pueda tener mi milagro. Hermano, dice la Biblia que el Señor se quedó sorprendido y dijo, bárbara mujer. Hey, miren ustedes, inútiles, aprendan de esta mujer. Aprendan de esta mujer. No he hallado tanta fe en Israel como la de esta mujer. Andate, tu hija ya ha sido sana. ¿No se alegran por eso, hermanos? ¿Y qué decir, hermanos? De aquel hombre Jairo, un hombre rico, con autoridades de Israel. Su hija está muriendo. Y ya los médicos nada, hermano. Y ya había buscado oración con sus hermanos de la sinagoga, nada. Y ya solamente estaban esperando el momento de la muerte. Pero igual este hombre oyó que el maestro iba a pasar por ahí, hermano. Y él no pasó de largo eso, hermano. Él se fue, hermano. Se fue y él sabía por dónde iba a pasar. Y llegó al lugar y ve al maestro que venía con una gran multitud, hermanos. Y es ahí donde la aborda y le dice, maestro, 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 ven a mi casa que mi hija muere. Ese hombre estaba desesperado. Ese hombre estaba angustiado. ¿Quién no lo iba a estar, hermano? Pero hay gente que a pesar de su desgracia ignoran al Dios del cielo. Pero ese hombre no lo ignoró tampoco. Y le dice el Señor, ok, vamos. O sea que ya había esperanza. Ya ese hombre como que ya su corazón estaba más tranquilo, porque sabía que el maestro, el que todo lo puede, iba a llegar a su casa. Iban caminando, hermano. Y ya se imagina, hermano, ya se imagina Jairo. Ya ponemos, Señor, cree que podemos acelerar el paso. Mi hija ya está a punto de morir. Vamos, está bueno, pues le dice el Señor, vamos, apresurémonos. Cuando de repente otra de esas mujercitas, hermano, que lo había perdido todo. Había perdido toda esperanza, hermano. Porque los ladrones médicos, porque eso es lo que son los sinvergüenzas. Bueno, de 100 médicos uno es bueno, los demás son sinvergüenzas, vividores, matavivos. Hermanos, ¿qué es lo que pasó? Había una mujer, hermano, 12 años de padecer una enfermedad, flujo de sangre. Ella era una inmunda. Ella no podía relacionarse con nadie, no podía meterse entre la multitud porque era inmunda. Nadie podía tocarla porque quedaba inmundo.
O sea que esa mujer no solamente su problema era físico, era moral también, hermano. Era desechada esa mujer. Pero miren, hermano, dice la Biblia que lo había gastado todo su dinero lo había gastado en médicos sin vergüenza y se lo habían robado, hermano, nada. Peor le iba, dice la Biblia. Pero ella escuchó que el maestro iba a pasar por ahí y al igual, hermano, que hermano Bartimeo, al igual que la cananea, al igual que Jairo, ella dijo, él es mi única esperanza. Él es mi única esperanza. Y se armó de valor, porque tenía que llegar. Cuando llega, hermanos, y ve una multitud terrible, grandísima, hermano, y ella, ay Dios, ¿cómo? Si yo no me puedo acercar a la gente, no le importó nada. Ella se abrió brecha, hermano, y cuando la gente le dijo, uy, inmunda, ¡pa! A ella no le importaba ir recibiendo reproches, golpes, empujones, pero ella se trazó una meta. Y yo llegaré hasta donde él y tocaré el borde de su manto. Por eso es suficiente para yo ser sana. Y esa mujer logra llegar hasta donde va el Señor adelante. Toca el borde de su manto y ya conocemos la historia. Ella fue sana en el instante que lo tocó. El Señor, hermano, sintió, hermanos, poder se le escapaba, hermano. Y dice la Biblia que él se detiene y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, Señor, si todos te van apretando, hombre, y todavía tú. Miren, eran abusivos esos tipos. Los discípulos eran malcriados. Porque con ironía se lo estaban diciendo, maestro, si todos te van apretando, ni caminar podés. Y estás diciendo, ¿quién me ha tocado, maestro? ¿Qué te pasa, hombre? Pero esos bandidos no sabían. Y él dijo, ustedes no saben nada. Yo estoy hablando que alguien me ha tocado diferente a todos ustedes. Alguien me ha tocado con fe y me ha arrancado poder. Y comienza a ver, hermano, y la mujer sabía que el flujo de sangre había cesado porque sintió el poder recorrer todo su cuerpo. Y le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. ¡Ah, qué maravilloso! Y el Señor se detiene a hablar con ella, hermano. El problema es que allí había un problema. Adelante estaba un hombre desesperado, angustiado, su hija está muriendo y el maestro allá, hermanos, hablando con esa maestra. El tiempo iba pasando, cada segundo, hermanos, corría el peligro de que su hija muriera y que muriera, y el Señor hablando, pues sí, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Y cómo te llega? Fue duro, Señor, pero aquí estoy, no te preocupes, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho sana. Y Jairo, Señor, mi hija, y el Señor hablando con la mujer acá, hermano. Imagínense en qué posición estaba Jairo. Y lo más terrible, lo que creo que Jairo jamás se lo esperaba. Y Jairo ve llegar a alguien de su casa y le dice, Jairo, ven, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Jairo, angustiado de ver al maestro entretenido, y le llegan a decir, tu hija ha muerto. Eso, no dudo, atravesó el corazón de Jairo de lado a lado, hermanos, lo partió en dos. Pero qué maravilloso, hermano, que cuando nosotros perdemos esperanza es cuando el Hijo de Dios llega y nos extiende su mano y nos dice, no temas, yo te ayudo. El Señor en el momento mira a Jairo y le dice, Jairo, cree solamente. Hermanos, esas palabras impactaron a Jairo y algo pasó en él. Y ya no creyó más a lo que le habían dicho, sino que le creyó a su Señor. Y ya conocen la historia. Van, la niña está muerta, todos llorando. Y el Señor llega y le dice, saquen a todos estos metidos llorones. Ahí van, están molestando a la niña está dormida. Comenzaron a burlarse de él.
hasta que la niña salió, hermanos, pidiendo comida porque tenía hambre. Tengo hambre, mami. Que hermanos, qué lindo. Y a veces nosotros somos un poco desagradecidos con el Señor, con los hijos. Y a veces los hijos andan dando lata, andan ahí, ya que estate quieto, bicho, me tienes loca, me tienes loco. Pero cuando el hijo ha muerto, uno quisiera volver a ver a los hijos, no importa que le quebraron la madre. No le interesa. Quisieran verlos ahí saltando, gritando, pero ya está muerto. Aprovechen a sus hijos mientras puedan. Ahora, hermanos, ¿y qué decir del enanito sinvergüenza? Ese enano baboso, timador. No todos los chaparritos son malacates. No todos los chaparritos infladitos. El chaparrito es chiquito. Chiquitos. Malacate, hermano. Timador, traidor, malacate. Pero él vivió una vida desgraciada, pero él ya no quería vivir así. Y cuando oyó que el maestro iba a pasar por su lugar, hermano, él dijo, yo quiero conocerlo. Y ya saben la historia, se subió al árbol para por lo menos ver, que habla del anhelo que había en él de tener una relación con el Señor. Y qué maravilloso que aunque él nunca había visto ni nunca había hablado con el Señor ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo. El Señor iba caminando, Zaqueo encaramado en la rama, hermano, y el Señor y se detiene cabal debajo de él. Pues sí, ajá. Y Zaqueo, él es el Señor. Y de repente, ¡pa! La mirada para arriba. Zaqueo! ¡Baja de ahí! Porque hoy voy a cenar en tu casa, voy a comer en tu casa, así que bájate. Miren esas autoinvitaciones tan bonitas, hermano. El Señor se autoinvitó, hermano. Ya se imagina que yo le digo a una hermana, hoy voy a llegar a su casa a comer. ¡Ah! No tengo ni para hartarme yo y este sinvergüenza me quiere hartar lo último que tengo. Es más, ni yo le he dicho, él se está invitando. Qué bárbaro, tal vez él lleva la comida y sé que por lo visto come de amores. Así le digo al Señor, hoy voy a comer en tu casa. Él se autoinvitó, hermano. Pero tal vez él no llevaba comida, dinero, pero lo que llevaba sobrepasaba todas esas cosas, hermano. Ya conoce la historia. Pero no en Eneas. El Señor pasó por su ciudad, pero Eneas no reaccionó. Y mire qué cosa. Eneas no reaccionó. Eneas oyó, estaba postrado en cama. Quizás 4 o 5 años de estar en cama, paralítico. El Señor va pasando. Y a mí qué me importa. El Señor va pasando. ¿Qué me interesa? O sea que Eneas no tenía una base en su corazón. No tenía aspiraciones en su corazón de serle agradable a Dios. Le tenían poco. Le tenían poco. No le interesó. 8 años tenía. Hacía 2 años había muerto y resucitado el Señor. O sea que Eneas tuvo la oportunidad de conocer al maestro y de recibir de primera mano el milagro para su vida, hermano. Pero no lo aprovechó. No podemos decir que Lida estaba fuera. No. Estaba dentro, 40 kilómetros de Jerusalén. Vamos a ver, de aquí a Vía Mayo creo que hay como unos 15, 18 kilómetros, algo así quizás. Allá a Aguilares quizás hay unos 30 kilómetros. A Guazapa creo que tal vez hay unos 40 kilómetros. De a pie se lo andaban los discípulos, hermanos, predicando a Cristo. Mire qué tremendo. Se no estaba lejos. Estaba relativamente cerca. El maestro recorrió aldeas y ciudades llevando el mensaje de salvación, obrando milagros y maravillas. Eneas estaba paralítico cuando el Señor llega a Lida, a esos lugares. Tal vez no entró a la ciudad, tal vez pasó por fuera o tal vez por los linderos, no sé. Pero que pasó. Pero ¿qué pasó con Eneas? No quiso salir
Porque Eneas era como muchos, ahí buscando, rebuscándose, viendo cómo salen adelante, pero sin buscar a Dios. Sin buscar a Dios. Y nunca, pero nunca, una vida enfocada en sí mismo, sin buscar el auxilio de Dios, podrá ser bendecida, tener una vida victoriosa. Nunca. El Señor pasó y Eneas dejó pasar la oportunidad. No mostró interés. ¿A cuántos, hermanos? Sí, comenzando con los creyentes. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo el Señor. ¿Cómo? Allí estaré, dijo. Allí estaré. ¿Y qué pasa donde el Señor pasa? Hay maravillas y milagros. ¿En quiénes? En los que quieren tener algo con Él. No en los desinteresados. Llegó a Lida, pero Eneas le valió un comino. No me interesa. Haciéndose enjuagues para ver si caminaba, pero allá estaba el enjuague por excelencia. No lo quiso, no le interesó. Así como muchos creyentes. ¿Cuántos creyentes? Todos los creyentes sabemos que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está ahí. Y si Él está ahí, ahí es donde está aquel que puede ayudarme, aquel que me puede sacar del hoyo donde estoy. Pero ¿sabe qué? Nos está llevando el diablo y lo que menos queremos es congregarnos. ¿O no dijo eso el Señor? Donde 2 o 3 se reúnan, ahí voy a estar yo. ¿Y qué dijo el salmista? En la congregación de los santos envía Dios salvación, hermanos. Envía vida eterna. Envía sanidades. Envía el perdón, provisión, todo. ¿Por qué? Porque Él es el que está en medio nuestro. Y si Él es el que está en medio nuestro, tenemos la oportunidad, hermanos, de ser bendecidos. Pero parece que nos es indiferente. Preferimos estar sacando agua de nuestra propia cisterna, de nuestro propio pozo, que estar bebiendo de aquel manantial que salta para vida eterna, de aquel manantial inagotable, hermanos. Preferimos estar ahí, hermanos, lambiendo la cisterna rota, que estar bebiendo del agua de vida de Cristo. Aunque nos esté llevando la fregada, hermanos, parece que preferimos mejor vivir así que tener que estar congregados, tener que estar ahí. Hermanos, ese es mostrar un desinterés. Ahora, ¿qué decir de los amigos? Los amigos pueden estar enfermos a paso de muerte, pueden estar en problemados, pero ellos no. Desinteresados del Dios del cielo también. Eneas es un representante verdadero de esa clase de personas que luchan por salir adelante, pero que se olvidan de Dios. Hoy en día, hermanos, Cristo pasa hoy. Decidió pasar por este lugar y quedarse en medio nuestro. Cristo pasa por sus lugares y la gente no le interesa. La gracia de Dios está llamando a la gente, no le interesa. La oportunidad está abierta de ser bendecido. A la gente no le interesa. Dicen, el martes voy a ir al culto, el jueves, el domingo, otro día voy a ir. Quizás más adelante voy a aceptar a Cristo. Quizás más adelante le acepto la invitación de ir a la iglesia. Quizás más adelante, postergando la decisión que puede cambiar su vida. Postergándola. No seas tú uno de esos, no seamos nosotros uno de esos que postergamos la decisión más importante en nosotros.
No perdamos el chance que Dios nos está dando de recibir de Él. Pues lo que tanto estamos necesitando, hombre. Eneas pierda esa oportunidad. Pero qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. 2 años después, Pedro llega. Andaba visitando a la iglesia en Lida. Y por ahí se halló a ese bandido, hermano. Ahí se lo encontró, hermano. Y Pedro siente el impulso de ir a orar por este varón Eneas. Y no es porque Eneas, hermanos, haya buscado. Más bien, hermanos, porque el Señor tenía un propósito mayor que la simple curación de un paralítico que había despreciado el momento. Y llega Pedro, hermano, donde estaba este Eneas, y le dice: Eneas, Cristo te sana. Levántate y arregla tu cama ya. Y dice la Biblia que Eneas se levantó, hermano. Amén. Eneas se levantó. Aquel hombre que estaba paralítico por 8 años completos, el Señor lo levantó, hermanos, de su cama estando paralítico. Lo restauró, hermanos, amén. Lo restauró, lo restauró. Dios le brinda una oportunidad más. Pero es que el Señor ve, hermanos, circunstancias, momentos adecuados. Y hermanos, y Eneas presenta el cuadro necesario. No simplemente para que Eneas disfrute de un milagro maravilloso, sino más bien Dios tenía la mira más allá de Eneas. Lo que podemos ver en esto, para ir terminando, hermanos, es que la Biblia señala que a Eneas no lo salvó Pedro, hermano. No lo salvó Pedro. No lo sanó ningún apóstol. Y esto es algo que debe de tener claro, hermano. Alguien puede tener, hermanos, diferentes dones de sanidades, pero es Dios quien obra el milagro, no es la persona. Esto es para que nadie se gloríe. Lamentablemente, hermanos, la gente se gloría y la gente le atribuye a hombres el milagro. No, es que el fulano tiene el don de sanidad. Fulano, ¿cuál fulano? ¿Cuál fulana? Es Dios. Y él, si Él quiere, sana, y si no, no sana. No fue Pedro, no fue un apóstol, fue Jesucristo quien sanó a Eneas, hermano. Pedro deja bien claro: es el Señor quien te sana, como queriéndole decir: aquel que dejaste pasar, aquel que dejaste pasar, Él mismo ha venido para sanarte. Jesús te sana, dando a entender también que Él no merecía elogio por un milagro. Era Jesús. Es que el verdadero siervo de Dios, los verdaderos siervos de Dios, toda gloria se la dirigen al que se la merece, hermanos. Amén. Ese mismo Cristo que sanó a Eneas, Él sigue teniendo el mismo poder para obrar un milagro en la vida del que lo necesita el día de hoy. Tal vez alguien o tu problema no sea parálisis como la de Eneas, pero puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema económico, legal, estudiantil, no sé, no lo sé, la verdad. Pero el mismo que levantó a Eneas es el mismo que quiere levantarte a ti de este estado en el cual te encuentres. Y sabes una cosa, que lo que Dios quiere hacer, también Él lo quiere usar para atraer a otros a Él mismo. Lo que Dios ha hecho en ti, lo quiere usar para atraer a otros a Él. Lo que Dios
quiere hacer en ti, lo quiere hacer para atraer a otros a Él. Amén. Cuando Eneas es sanado, ¿cuál fue el resultado, hermanos? Lea conmigo. Verso 35. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por la predicación de Pedro? No, porque vieron el milagro poderoso hecho en Eneas, que todo el mundo lo conocía. Todos supieron que el Cristo de la gloria había sanado a Eneas y todos se entregaron a Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la obra hecha en Eneas, hermanos. ¿Se alegran, hermanos? Amén. Vemos, hermanos, cómo Dios obra un cambio total, hermanos, en la vida de Eneas. Ahora ese hombre, aquel que en un momento determinado era un inútil, ahora es útil en las manos del Señor, hermano. Tal vez usted puede decir, pero hermano, mire que yo ni hablar puedo, yo cómo me voy a poner a hablar. No se preocupe, si Dios hace hablar hasta la mula, hermano. Si una mula vieja le habló a un siervo de Dios, ¿cómo no le va a hablar a usted, a otro semejante, hombre? No se preocupe, hermano. Este hombre que era un inútil en ese momento, pero ahora se vuelve útil en las manos del Señor, hermano. Aquel hombre que no tenía esperanza alguno, hermano, ahora era un instrumento poderoso de salvación en las manos del Señor, porque él era un testimonio vivo de la obra maravillosa de Dios, y la gente creyó a Jesucristo por lo que veía en este hombre. La Biblia revela que muchos fueron salvos, no solo por el mensaje de Pedro, sino también, hermanos, por algo sencillo, por una obra que Dios hizo en un hombre común y corriente, Eneas. Amén. Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en tu vida, en tu vida. Pero eso que Dios ha hecho no son obras para que simplemente las disfrutes tú o yo. Esas obras que Dios ha hecho en tu vida, esas obras que Dios quiere hacer en tu vida, son para que otros quieran acercarse a ti. Dios quiere usar esa obra que ha hecho y que quiere hacer para que otros que no le conocen se acerquen a Él. Un milagro en tu vida no debe de terminar en ti. Dios quiere usar lo que Él ha hecho y lo que quiere hacer en ti para que otros crean. El mundo en realidad no está esperando solo palabras. El mundo no está esperando solo palabras de predicadores, de cristianos. Está esperando ver la obra de Dios en tu vida. El mundo está esperando ver la obra de Dios en tu vida. Tu restauración, tu milagro puede traer salvación a la vida de un perdido. Tu levantamiento puede despertar la fe en otros. Tu milagro puede ser el puente para que muchos corran a Jesús. La obra que Dios ha hecho en tu vida, que quiere hacer en tu vida, es la que el mundo espera para acudir a Jesús. Dile esta mañana:
Señor, cambia mi vida para que otros puedan ver, Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida, mi espíritu y todo mi ser. Dígale: Señor, haz una obra en mí. Haz una obra en mí, Señor. Haz una obra en mí, Señor. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos